¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que están acá, les invito a que se suscriban y activen la campanita para que YouTube les informe siempre que publicamos un nuevo video. Ahora, mis amigas, en esta oportunidad les vamos a enseñar a elaborar esta preciosa diadema entrelazada. Vean, amigas, qué hermosa es, vean los detalles. Yo les voy a estar dando todos los detalles y los pasos para que ustedes lo hagan para diferentes tallas. Vamos con el paso a paso. Muy bien, amigas, estos son todos los materiales que vamos a estar utilizando para la elaboración de nuestra diadema. Vamos a empezar con nuestra lana, que es la que siempre utilizamos, de número 3 milímetros, bastante gruesa. Esta aguja o crochet de número 3.5 milímetros. También vamos a utilizar nuestra tijera y, súper importante, una cola o una moña. Habiendo ya mostrado los materiales, ahora vamos con el paso a paso. Muy bien, amigas, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado y vamos a proseguir, amigas, a elaborar aproximadamente cadenetas hasta que tengamos la medida de circunferencia para quien vaya a hacer la diadema. En la pantalla les voy a dejar una lista de medidas o tallas para que ustedes se guíen por eso como referencia. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo es que con una cinta métrica midas la circunferencia de la cabeza para quien va a hacer la diadema, y esa es la medida que vas a utilizar. En nuestro caso vamos a estar trabajando la talla de 50 centímetros para una niña de 3 años. Entonces vamos a proseguir haciendo cadenetas hasta que tengamos 50 centímetros. Otra cosa, amigas, cuando vayan a hacer sus cadenas, si van a trabajar con la misma lana que yo y el mismo gancho de número 3.5, traten de hacerlas flojitas o que cedan, que no sean ni tan apretadas ni tan flojas. Entonces vamos a continuar. Ok, mis amigas, como pueden darse cuenta, ya terminamos nuestra cadena. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer, amigas, 3 cadenas más. 1, 2, 3. Agarran una lazada y en este punto donde quedamos vamos a hacer un punto alto. Sacan por 2 y luego por 2. Vamos nuevamente en la cadena que sigue, sacan por 2 y luego por 2. A la cadena que sigue, sacan por 2 y luego por 2. Y esta va a ser la secuencia hasta que lleguen al último punto o la última cadeneta. Si ven, amigas, un punto en cada espacio. Entonces vamos a continuar. Ok, mis amigas, como pueden darse cuenta, vean, ya terminamos toda nuestra vuelta de puntos altos. Ahora aquí, amigas, lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a cortar esta hebra. Ok, amigas, una vez que ya hemos cortado, lo que vamos a hacer es sacarla y asegurar. Entonces, así como hicimos esta, que empezamos con las cadenas que nos diera 50 centímetros, vamos a elaborar 3 más, amigas. Con esta serían 4. Entonces ustedes van a empezar nuevamente con su nudo deslizado y elaboran sus cadenas hasta que tengan 50 centímetros en el caso de nosotros, que es una talla de 3 años. Entonces, una vez que terminan sus cadenas, hacen 3 cadenas más y se van a ir al punto donde quedaron con los 50 centímetros haciendo puntos altos. En cada espacio un punto alto. Y eso lo van a hacer hasta que tengan 3 tiras más como estas. En total tienen que ser 4. Ok, amiguitas, vean, ya tenemos las 4 tiras. Vean acá, ven. Ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, amigas. Presten mucha atención. Vamos a irnos, todas las vamos a poner del lado derecho. Así, vean. Entonces vamos a poner una arriba de la otra y la otra la vamos a poner exactamente igual. Las vamos a dividir de 2 en 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a buscar nuestro gancho y nuestra lana. Ok, amigas, vamos a tejer por este borde. Entonces ustedes la ponen una arriba de la otra. Si quieren pueden pasar primero una. Vean, pasamos uno y vamos a pasar el otro de acá, justo en el mismo lugar, amigas. Vamos a agarrar la hebra y vamos a pasar y vamos a hacer
una cadena. Vamos a hacer allí mismo, en ese mismo espacio, un punto bajo. En la cadena o en el punto que sigue vamos a agarrar las 2 hebras y hacemos un punto bajo, y vamos a hacer este último que está acá. Listo, amigas, vean que ya cogimos los 2. Ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, es coger las otras 2 que nos quedan, estas 2 de acá. Vamos a agarrarla en el mismo lugar. Ok, una vez que ya lo hemos pasado, vamos a sacar hebra y vamos a hacer un punto bajo. Entonces, las 2 que nos quedan acá, vamos a agarrarlo y hacemos un punto bajo. Y aquí las últimas que nos quedan, que son esta, hacemos un punto bajo. ¿Sí ven, amigas, cómo les tiene que quedar? Así. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es una cadena, amigas, y vamos a pasarnos para este lado y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos sobre cada punto de la vuelta pasada. ¿Sí ven? Vean, así. Vamos nuevamente, nos pasamos para el otro lado y vamos a hacer puntos bajos en cada espacio. Pasamos para el otro lado y vamos a repetir lo mismo. Básicamente, amigas, vamos a repetir este proceso hasta que tengamos 4 vueltas en total. Llevamos 3 con esta que estoy haciendo. Entonces terminamos esta vuelta y continuamos con la última. Hacemos una cadena, nos pasamos para la parte de atrás y listo, chicas, tenemos nuestra última vuelta. Listo, amigas, ya terminamos nuestra última vuelta, ya tenemos 4, 2 y 2, 4. Ahora, amigas, vamos a juntar a nuestra diadema nuestra cola o nuestra moña. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, chicas. Vamos a agarrar una cadena, nos pasamos para este lado, van a meter aquí, van a juntar su cola acá y lo que vamos a hacer es que por debajo vamos a agarrar la hebra y hacen un punto bajo. Se pasan al siguiente por debajo de la cola y hacen el punto bajo. Entonces esto es lo que van a hacer. Por debajo van a abrazar con la lana a la moña y hacemos el último punto. Y listo, amigas. Él solito, cuando empiece a estirar, él se va a cerrar. Entonces esta hebra la vamos a cortar y la vamos a esconder, amigas, con nuestra aguja lanera. Bien, amigas, entonces pasamos por aquí. Y así hasta que ya no quede nada de nuestra hebra. Vean, amigas, ya estamos aquí para la elaboración de nuestra trenza. Vean, aquí es donde hemos quedado, donde hemos tejido la moña. Nos pasamos para este lado derecho y ya vamos a empezar. Presten mucha atención, amigas. Vamos a dividir estos dos para acá y estos dos para acá. ¿Qué van a hacer? Este de arriba, de este lado, lo van a pasar por arriba, o sea, lo van a cruzar para acá, para este lado. Y este del otro lado lo van a hacer igualmente. Lo van a poner así, vean, así. ¿Qué van a hacer ahora, amigas? Vean. Van a cruzar estos dos así. Este lo vas a pasar por arriba.
este que está de este lado lo vas a pasar por arriba y este lo vas a pasar por debajo de este. Y vean cómo nos ha quedado. Lo tenemos así. Vean. Entonces, este lo vas a pasar por arriba de este otro. Vamos nuevamente a repetir el proceso. Este por arriba y nos queda así. Este por debajo y así nos queda. Tenemos nuevamente estos dos acá. Lo vas a cruzar así. Entonces vamos a repetir nuevamente. Este lo pasas por arriba. Este de acá lo pasas por debajo y cruzas estos dos del centro. Este lo pasas por arriba. Este por debajo y nos queda así. Bien, vamos a cruzar estos dos y así nos queda. Cruzamos este para acá, este por debajo, cruzamos estos dos y así, amigas, vamos a seguir hasta el final. Ok, amigas, vean, así es como hemos quedado. En este cruce, obviamente quedamos aquí porque ya no nos cabe más espacio para hacer más trenza. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar para acá y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, amigas. A unir estas dos con puntos bajos, luego estas dos. Vean, vamos a empezar. Y listo, amigas, vean, ya cerramos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a repetir 4 vueltas de puntos bajos. Y bueno, amigas, ¿qué les parece nuestra diadema? Vean, así es como me ha quedado la parte entrecruzada. Vean qué cosa más hermosa y tierna, amigas. Vean, por este lado es la parte para que estire, para que ceda. A mí me gustaría ponerle aquí unos adornitos, ya les voy a mostrar. Ok, amigas, estas son las perlitas que tengo por allí y entonces yo estaba considerando, amigas, en ponerle en cada encuentro, ponerle una perlita. Así, amigas. Entonces yo ahorita voy a proseguir a coserlas y nos vamos a ver cuando ya nuestra diadema esté completa. Ok, amigas, listo, ya hemos terminado nuestra diadema en sí, ya le hemos colocado esta decoración tan hermosa. Si ustedes quieren, amigas, lo pueden hacer y si tienen la posibilidad de poner las perlitas, créanme que les va a quedar hermosísima. Bueno, amigas, estoy muy feliz de haberles compartido este tutorial nuevamente. Gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, compártelo, comenta qué tal te ha parecido y regálame tu lindo like. También te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.